Antes de ser cuerpos complejos, fuimos sistemas multicelulares. Y antes de ser sistemas multicelulares, fuimos células simples, independientes, sin sexo, sin edad. Sí, dije sin sexo y sin edad. En ese entonces, todos éramos iguales. Cada célula era joven y vieja a la vez, hombre y mujer en ella misma. Esta es la historia de la creación, de la formación de sistemas complejos de proteínas que comenzaron su camino de lo simple a lo profundo, sacrificando en ese camino algunos de sus principios más valiosos. En tiempos lejanos, hace millones de años, en un pueblo olvidado, en un país sin nombre, vivía un grupo de células independientes. Cada una trabajaba arduamente por encontrar sus alimentos y un lugar donde vivir tranquila y de forma segura. Cada día las células se encontraban unas con otras en esa búsqueda, se saludaban y seguían su curso. Cada una tenía un plan creado para cada día. El plan era único para cada célula. Cada célula tenía las áreas programadas que debían completar en cada jornada. En tiempos de sol se les veía a todas trabajando en el huerto, recogiendo comida para llevar a casa. En tiempos de lluvia no se sabía dónde estaban las células porque cada una se escondía dentro de sus casas por varios días. Como ya les dije, las células tenían una vida muy independiente. Ellas se autoabastecían, inclusive se producían dividiéndose a sí mismo la autodescendencia. Cada célula era madre y padre. Cada célula era hombre y mujer. Las células hijas seguían su camino también independiente y con los días ya nadie se reconocía quién era hija y quién era madre. Todas las células replicadas eran iguales a sus progenitores, con las mismas capacidades y los mismos talentos. La ciudad era interesante, nadie envejecía. Algunos la llamaban la ciudad de la eterna juventud. Hubo una temporada de mucha lluvia, de mucho frío, y la supervivencia individual se vio amenazada. Eran muchos días de crudo invierno. Las reservas escaseaban y comenzó a preocupar el futuro del pueblo de la eterna juventud. Un grupo de células, las más pensantes, se juntaron en la casa de una de ellas y se preguntaron qué debían hacer para sobrevivir. Casi al unísono, todas dijeron que debían juntarse para cuidarse unas con otras. Para ello, habrían de convocar a las otras células del pueblo para unirse también. Las células pensantes necesitaban la colaboración de todas las células. Así, ellas identificaron todos los atributos, talentos y funciones que debía tener y cumplir el producto de esa unión. Crearon la lista de todas las actividades que como grupo tendrían que completar. Las células pensantes meditaron por días, cada una en su casa. Cuando volvieron a juntarse ya tenían el plan a seguir. Crearemos entre todas las células algo nunca visto, dijeron. Será majestuoso, será la representación de todas las células. Le llamaremos cuerpo. Convocaron a una reunión en el pueblo de la eterna juventud y todas las células, por absoluta mayoría, todas las células decidieron reclutarse para entre sí formar el cuerpo. Ellas se conocían entre sí, sabían de los talentos
y así se fueron agrupando. Desde entonces y por siglos, esas células han seguido multiplicándose y cumpliendo su propósito original de trabajo específico, de acuerdo a sus talentos. Algo tuvieron que sacrificar para formar el cuerpo, para poder multiplicarse y que las células hijas tuvieran espacio donde vivir y trabajar. Las células madres tendrían una vida física limitada y cada ciertas semanas cederían su cuerpo a nuevas células. Las viejas células seguirían viviendo de forma emérito en el espíritu. Después de siglos, cumpliendo esas funciones, las células, ahora agrupadas en tejidos y órganos, dejaron de hablar y de comunicarse con las células de otros órganos y de otros tejidos. Por fuera parecía el mismo cuerpo, pero por dentro había muchas poblaciones de células viviendo en diferentes pueblos. En ocasiones se encontraban en espacios neutrales, pero ya no se reconocían. Cada tejido y órgano adquirió personalidad propia y comenzaron a creerse que eran los más importantes dentro del cuerpo. Comenzaron a creer que podrían vivir en el mismo cuerpo sin depender ni colaborar unos con otros. Así, de un cuerpo unido, comenzamos a vivir la separación y la competencia. A veces ignoraban algunos tejidos el dolor y la agonía de otros órganos. Las viejas células, las primeras que tuvieron la idea de crear el cuerpo, ahora viviendo en la conciencia invisible, se lamentaban por lo que habían creado. Algo no estaba funcionando bien. Cada día se preguntaban cómo hacer para regresar a la unidad y la colaboración en el cuerpo. Había vida física infinita en el inicio, pero con la llegada del cuerpo y de la separación de las células en tejidos, la vida fue acortada. Cierto es que ahora podían pensar con mayor profundidad, podían conceptualizar y hasta desarrollar libros. Ahora crearon entre todas proteínas complejas que no existían al principio. La vida se había hecho más compleja, pero fría. Ya no había la solidaridad de las primeras células. Ante la agresión, cada órgano se defendía como podía. Así sobrevivieron como pudieron diferentes agresiones y enfermedades. Un día llegó una epidemia al pueblo y entró en el cuerpo. Las células de la puerta de entrada fueron las primeras afectadas. Se sintieron congestionadas y pidieron ayuda. El resto del cuerpo seguía viviendo como si nada estuviera pasando. Las células de la entrada se defendieron como pudieron, pero los cilios no fueron suficiente herramienta para impedir que el virus de la epidemia llegara a los pulmones. Allí la congestión fue mayor. Ya era imposible ignorar lo que estaba pasando. Todos los órganos comenzaron a temer por la vida y decidieron volver a unir fuerzas para juntos derrotar al agresor. Muchos cuerpos no pudieron lograrlo, pero de la experiencia quedó claro el mensaje inicial de las células primeras. Debemos seguir colaborando. Debemos seguir valorándonos unos a otros. Debemos compartir información. Debemos manifestar juntos la abundancia de ideas y de sustancia. Debemos recordar que el propósito del cuerpo es levantarnos juntos y juntos caminar por el bien conjunto.
Aprendimos de la separación en pueblos o tejido, que es solo una apariencia, que nadie escapa de ser agredido. Hay que volver al amor que unió al cuerpo. Hay que recobrar la humildad y el respeto. Nadie es más que nadie en este cuerpo que llamamos humanidad. No importa en qué órgano o país tú estés viviendo, la destrucción o la salvación llega para todos. La conciencia es una sola y todos estamos integrados en ella en forma de serie. Cuando tú, cuando yo, cuando cualquiera de nosotros deja de funcionar, el resto del circuito se apaga. Gracias por seguirnos en nuestras plataformas virtuales. Gracias por seguir en nuestra comunidad virtual Unity, Viciencia y Fe. Dios los bendice en amor y en gracia.